Vamos a empezar hablando sobre el punto 5.2, indicadores socioeconómicos sobre la distribución del ingreso, la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini y el índice de desarrollo humano. Para eso es importante analizar los tipos de distribución del ingreso y cuáles son los que vemos actualmente que informa el INDEC y cómo se los utiliza en la realidad. De los tipos de distribución tenemos el primer caso, que es la distribución por habitante, que nos dice cómo se distribuye el ingreso, ya sea por habitante, por grupo familiar, y esas relaciones son utilizadas para comparar con otros países, con otras regiones o con otros elementos. La distribución regional, que también se la puede reconocer o conocer como distribución espacial del ingreso, tiene que ver cuando se aglomera el análisis del ingreso por regiones, por países, permitiendo la comparación entre un país y otro. Nosotros cuando vimos anteriormente o habíamos visto el mapa de ingreso per cápita y veíamos el mapa mundi y veíamos con diferentes colores las diferentes regiones o los diferentes continentes, hacíamos una comparación básica del ingreso en cada una de ellos. O sea, nos sirve para ese elemento. Más adelante vamos a ver qué herramientas se utilizan para lograr esta distribución del ingreso o el análisis de la distribución y la comparación regional o espacial de la misma. La distribución funcional del ingreso tiene que ver básicamente con el origen, o sea, con la distribución del ingreso entre los factores de la producción, es decir, los aportantes a los factores de la producción. Recuerdan ustedes que cuando vimos los factores de la producción los agrupábamos en 4, donde teníamos trabajo, teníamos capital, teníamos recursos naturales o tierra y teníamos capacidad empresarial. La distribución del ingreso en cuanto a estos factores es otra manera de poder analizarla como viene. Y por último tenemos la distribución personal del ingreso, que nos dice los ingresos que perciben cada uno de los actores, ya sea en forma individual o el ingreso que tienen cada uno de los hogares, sin decirnos la información de cómo se produce el ingreso o a qué sectores pertenecen esas personas o esos hogares. Tiene que ver más con la segunda parte, o sea, no cómo se origina, sino cómo se distribuye el ingreso entre personas, hogares, familias, para poder a partir de ahí hacer análisis de los mismos. Una de las herramientas que vamos a utilizar para poder medir los indicadores socioeconómicos es la curva de Lorenz, que es una representación gráfica donde se puede plasmar una distribución relativa de una variable o un dominio determinado. Cuando hablamos de variable o dominio determinado, eso puede ser, como dijimos, el conjunto de los hogares, el conjunto de las personas, ya sea del total de un país o ya sea de una región determinada. O sea, podemos calcular, y de hecho lo hace en su boletín estadístico el INDEC cuando habla de la distribución del ingreso en la encuesta permanente de hogares, calcula teniendo en cuenta la región, teniendo en cuenta los hogares, teniendo en cuenta las personas, y lo hace de manera desagregada para poder tener diferentes puntos de vista, ya que se puede tener diferente información que sirva para la toma de decisiones de política económica de los gobiernos de turno o de aquellos que quieran plasmar sus propuestas políticas para poder acceder a los gobiernos en el futuro. La variable analizada, ¿sí?, puede ser el ingreso de los hogares o de las personas. Más adelante nosotros vamos a ver una distribución del ingreso de los hogares, pero también se puede hacer de las personas en forma individual y analizarlo a partir de ello. Se puede utilizar como ejemplo estas variables, ¿sí? Y la curva, ¿cómo se la hace? Ya vamos a ver más adelante la descripción gráfica de la misma, pero en el eje horizontal de la curva se pone el porcentaje acumulado de las personas u hogares del dominio que nosotros estamos analizando. Si nosotros decidimos utilizar como variable a las personas, en el eje horizontal va a estar acumulado la cantidad de personas que forman parte de un país. Si nosotros decidimos que sean los hogares la variable del dominio en cuestión,
cada uno de los deciles va a representar los hogares de un país y no las personas. Y en el eje vertical lo que vamos a tener es el porcentaje acumulado del ingreso, relacionado ya sea a las personas si nos decidimos analizar en función de ella, o el ingreso acumulado de los hogares si es que tomamos los hogares como la variable en cuestión para poder analizarla. Y esta es la forma gráfica de lo que dijimos anteriormente. En el eje horizontal vamos acumulando, ¿sí? En este caso estamos haciendo de la población, no de los hogares. Tenemos en el primer decile el 20% de la población, en el segundo del 20 al 40, en el tercero es acumulado hasta el 60, el cuarto hasta el 80 y así llegamos al 100%. El INDEC lo establece por deciles, o sea, va habilitando de 10 en 10. Acá en una forma de simplificación gráfica vamos de 20 en 20 hasta llegar al 100% de la población. Y lo que tenemos es, en el eje vertical, los ingresos acumulados, donde tenemos el 20%, el 40%, el 60% de ingreso acumulado, el 80% hasta llegar al 100%. ¿Cómo se lee esto? La curva de Lorenz, si tenemos una recta de 45 grados que une cada uno de los puntos, sobre esta recta de 45 grados, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? Una perfecta distribución del ingreso, ya que decimos que, por ejemplo, en este punto, el 20% de la población tiene el 20% de los ingresos. En este punto, el 40% de la población tiene el 40% de los ingresos, el 60% de la población el 60% de los ingresos, y así a llegar hasta que el 100% de la población tiene el 100% de los ingresos. Eso es una perfecta distribución de los ingresos, algo que no se da en la realidad. Para eso la curva de Lorenz, a través del relevamiento de datos estadísticos y la elaboración de los mismos, nos va a permitir mostrar cómo es la distribución del ingreso a medida que se van acumulando los porcentajes de la población y los ingresos de los mismos. Si nosotros hacemos un caso y analizamos el gráfico que estamos viendo en este momento, si nos situamos en este punto que estamos viendo actualmente y que yo lo estoy marcando, vemos que el 80% de la población tiene aproximadamente un 55% de los ingresos. Y eso es lo que nosotros vemos en la realidad cuando ustedes escuchan hablar de la desigualdad en la distribución del ingreso y cómo las políticas económicas tienen que trabajar para mejorarla. Lo que buscaría el ideal de la política económica es esta recta de 45 grados. Lo que muestra la realidad es tratar de que esta curva de Lorenz, que nos mide la desigualdad en la distribución del ingreso, trate de ser lo más cercana posible a la recta de 45 grados. Cuanto más cercana es, hay una mejora en la distribución del ingreso. Cuanto más alejada es la curva de Lorenz, mayor es la desigualdad y mayor es las políticas que se deben aplicar para tratar de disminuir esa regresividad, digamos, que hay en la distribución. Veamos un poco lo que mencionamos anteriormente, y es para refrescar la memoria. Cada punto de la curva se lee como un porcentaje acumulativo, que dijimos 20, 40, 60, ya sea de los hogares de la persona. El gráfico que nosotros analizamos hablaba específicamente de la población, o sea, de las personas, y llegaba hasta el 100%. El ingreso, como lo dijimos anteriormente, si se distribuye de manera perfectamente equitativa, sería la recta de 45 grados. Si existiese una desigualdad perfecta, o sea, si un hogar o una persona, en este caso una persona, tuviese el total de los ingresos, la curva coincidiría con el eje horizontal en el punto 100.0, donde saltaría el 100.100, que la curva se encuentra en una situación extrema. No se da eso en la realidad, pero ya que estamos analizando los datos extremos para poder entenderlos, es bueno tener en cuenta cuando la distribución es equitativa y cuando la distribución es totalmente desigual, ¿sí? Como lo mencionamos anteriormente, cuanto más cercana es la curva de Lorenz a la recta de 45 grados, menor es la desigualdad. Por lo tanto, si comparamos diferentes curvas de Lorenz,
que puede reflejarnos el comportamiento de la distribución de los ingresos al pasar el tiempo, digamos, o con el desarrollo del tiempo, las que más cercanas se encuentran a la recta 45 grados son las de mejor distribución del ingreso. Las más alejadas, ¿sí?, son las de peores distribución. Después nosotros más adelante a la curva le vamos a dar valores, vamos a ver cómo se calculan esos valores y cómo se interpretan, digamos, esas informaciones, ¿sí? Seguimos hablando un poquito más de esto. Vamos a pasar a lo que es la relación entre la curva de Lorenz y el índice de Gini. Tenemos en este punto, ¿sí? Seguimos. El coeficiente de Gini se calcula como una razón a través de la curva de Lorenz, o como dato inicial de la curva de Lorenz se calcula el coeficiente de Gini, que es el cálculo de un área. El área, nosotros habíamos visto que la distribución del ingreso se la mide por la curva de Lorenz. Esta recta es la perfecta distribución del ingreso entre la población, y si tenemos el área total, calculamos el área que está desde la curva de Lorenz a la perfecta distribución, y a esa área la dividimos sobre el área total, o sea, lo que estamos viendo acá, al área A la dividimos sobre la sumatoria total del área, nos va a dar un equivalente numérico que nos va a definir lo que se conoce como coeficiente de Gini. Como el área es más chica que el área total, siempre ese valor va a estar entre 0 y 1. 0 es la perfecta igualdad, 1 es la desigualdad perfecta que habíamos mencionado anteriormente. Para que sea 0, ¿qué quiere decir? Que la curva de Lorenz está ubicada sobre la recta, o sea que el valor de A va a ser igual a 0. Por lo cual el coeficiente de Gini, ¿qué va a ser? 0 dividido, en este caso 0 más B, o sea 0 dividido B. Sabemos que cualquier número, 0 dividido cualquier número, nos va a dar 0 como resultado, y eso es la igualdad perfecta que trata de mostrar el indicador de Gini. En cambio, si el área que tuviese la letra A sería total, o sea, si llegaría a ocupar A más B, ahí sería el coeficiente de Gini igual a 1 y tendríamos una desigualdad perfecta en la distribución del ingreso. Resumiendo, no, la curva de Lorenz es el origen para poder calcular el coeficiente de Gini. Después vamos a ver el índice de Gini, que es lo mismo que el coeficiente, pero en términos porcentuales, o sea, multiplicado por 100. Pero la curva de Lorenz es una gráfica de concentración acumulada, y la información que podemos extraer de esa curva de Lorenz, o su expresión en términos estadísticos, es el coeficiente de Gini. Si lo multiplicamos por 100, es el índice de Gini lo que nosotros estaríamos calculando en este caso. El coeficiente de Gini, todo lo que mencionamos anteriormente, es una medida de desigualdad que se utiliza para ver cómo se distribuye el ingreso y cuán desigual es lo mismo. Todos los gobiernos, con sus políticas económicas, buscan que este coeficiente esté lo más cercano a 0, ¿sí?, y no tan cercano a 1, donde hay una regresión o una distribución muy desigual de lo que es la renta. Si el coeficiente, como mencioné anteriormente, lo multiplicamos por 100, lo que estamos obteniendo es el índice de Gini. Se puede leer de dos maneras diferentes: a Gini como entre 0 y 1, o al índice de Gini como entre 0 y 100%.